parte del cuerpo. Amén. Porque en la cabeza gobierna todo. Cristo gobierna todo. Y el que no le obedece a Él es porque no es de Él. Amén. La Biblia dice que ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. En Apocalipsis. ¿Qué quiere decir eso? Es que la persona que se cree que es del Señor, porque está en el cuerpo, como cuando uno come algo y ya está en el cuerpo, pero como que el cuerpo no le cayó bien esto, entonces tiene la comida guardada en el estómago y no se puede seguir consumiendo para llegar a las sangres en formas de calorías. Entonces el elemento que está en el estómago siente que es parte del cuerpo, pero no lo es. Entonces, ¿qué sucede? Es vomitado, porque jamás fue parte del cuerpo. Y esto es lo que sucede, como dijo Andrés, ¿dónde está Andrés? Como dijo Andrés esta mañana, en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, que muchos van a decir: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cuántos han echado fuera demonios? Y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre hicimos cantidades de cosas buenas. Entonces Él va a contestar: he aquí, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. O cuando dice el Señor: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Es bien fácil. Nunca fue parte del cuerpo. Es la verdad. La verdad. Amén. Amén. Vamos a seguir adelante. La verdad es buena, ¿sí o no? Verdad número 2. Cristo es el Salvador de la iglesia. Dice así, seguimos en Efesios 5, 23, la última parte. Y Él es su Salvador. ¿Quién nos salvó? Jesús, ¿sí? ¿No fue el Santo Niño de Atocha? ¿No fue San Martín de Porres? ¿Santa Filomena? ¿El San Cayetano? No hay ningún corredentor. La Biblia dice que únicamente hay un redentor. Solo hay un nombre, solo hay un camino a la vida. No es ningún Buda, no es ningún Mohammed, no es nada de eso. Mira, el Mohammed está en su tumba, y el Buda y todos. Jesús no está en su tumba. Él resucitó. El Mohammed dijo: vete por este camino, ahí está la verdad. El otro dijo: vete por allá, allá está la verdad. Jesús es el único en la historia de la humanidad que dijo: yo soy el camino y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y es por medio de Él, y únicamente por medio de Él, que nosotros somos salvos. Cristo es el Salvador de la iglesia. ¿Quién fue el que fue crucificado por nosotros, por nuestros pecados? ¿Quién es el Salvador de la iglesia? Nosotros creemos en el perdón de nuestros pecados por medio de ¿cuál sacrificio? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, verdad número 2, Cristo es el Salvador. Verdad número 3, Cristo es el dueño de la iglesia. Diga conmigo: dueño. Diga una vez más: dueño de la iglesia. Número 3, ¿por qué? Porque Él nos compró con su sangre, nos ganó con su sangre. La iglesia no es mía. La iglesia no es del pastor Bill, no es de Sergio, del pastor Sergio, no es de nadie, no es de ningún obispo, ningún papa, San Pedro, San Martín, Juan Diego, nadie de ellos. La iglesia es del Señor, porque Él la compró con su sangre. Él fue quien fue inmolado por la iglesia, por los nacidos de nuevo. Y luego todos los que formamos parte de este grupo especial, este grupo sagrado que se llama la iglesia, todos somos de Él. Amén.
Y ya no vivimos nosotros, ahora es Cristo el que vive en nosotros, ¿sí o no? Ya no vives tú, ya no es tu vida. Cuando fuiste bautizado, fuiste sepultado para lo de este mundo y saliste de esas aguas bautismales a una vida nueva. ¿Me regalan 15 minutos más? ¿Sí? Amén. Esto, hermanos, es la casa del Señor. Amén. Aleluya. Él nos compró con su sangre. Vamos a ver cómo le hago para brincarme aquí. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Aleluya. Dice: por tanto, mirad por vosotros. Ver por vosotros. La instrucción apostólica es mirar por vosotros. La instrucción en Tesalonicenses, cuando Pablo habla a Timoteo, le dice: cuídate de ti mismo. Es importante saber, hermanos, a quién estamos oyendo. Es importante saber a quién escuchamos para que nos instruyan en los caminos del Señor. La persona que está detrás de este púlpito, aquí su servidor y todos los pastores que estamos detrás de púlpitos, la orden apostólica es de que nosotros debemos cuidarnos de nosotros mismos primero. Ver por nosotros mismos si es que estamos en la fe. La instrucción de todos nosotros en general es de cuidarnos, de examinarnos. 1 Corintios capítulo 13, verso 5, si no me equivoco. 1 Corintios, creo es 13:5, o 2 Corintios 13:5. De que tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Amén. Si mi estado espiritual es saludable, si la enseñanza que yo estoy dando es saludable, o sea que si yo me puedo parar aquí detrás de este púlpito y fácilmente animar al pueblo de Dios contando historias bonitas, contando historias que nos levantan, contando unos chistecitos para que la gente jiji jaja y se mantenga alerta y todo, esa no es la tarea de un pastor. La tarea de un pastor es, mira, es predicar lo que está escrito en este libro sagrado. Yo tengo que examinarme a mí mismo si lo que estoy hablando es de Dios o no. Y la iglesia tiene que examinar todo lo que yo diga, si es de Dios o no. Amén. Es la segunda instrucción apostólica para los pastores, para los líderes, es por ver por nosotros mismos y por todo el rebaño. ¿Qué es el rebaño? La iglesia, el pueblo, las ovejas, el pueblo de Dios. Un pastor, un buen pastor, da su vida por la iglesia. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Él es el dueño. Y Él ha dado instrucciones para los pastores del cómo dirigir su pueblo. Están escritas en este libro. Si yo me salgo de este libro, yo tengo problemas y yo tengo que darle cuentas a Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo quiero presentarme ante Dios como un siervo aprobado, para no tener nada de qué avergonzarme delante de Dios. Si yo me salgo de este libro, yo voy a tener que darle cuentas a Dios, a un Dios vivo. Y ahí sí da miedo. Amén. El Espíritu Santo, entonces, Cristo es el dueño de la iglesia. Amén. El Espíritu Santo es el que pone a los pastores para que cuiden el rebaño.
Dice, pone obispos. ¿Qué quiere decir obispo? Esa es una palabra que significa sobrevedor o un cuidador. La Biblia dice que Él es el obispo de nuestras almas. ¿Quién es el obispo de nuestras almas? Ok, so Dios es el obispo, el buen pastor de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque cuando nosotros salimos de este lugar, yo no voy a estar presente para ver a cada una de las ovejas y cuidar a cada una de las ovejas. Yo no, pero Él sí. Pero Dios ha puesto siervos de Dios, hombres de Dios, así como esta pareja joven que se va a Rusia y todos los pastores en el mundo para cuidar de la grey de Dios, del rebaño, de las ovejas. ¿Y cómo los cuida? ¿Cómo los aposenta? ¿Qué quiere decir apacentar? Quiere decir nutrir, alimentar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trae el cambio. La palabra de Dios es lo que debe ser predicado detrás de cada púlpito. Desafortunadamente, muchos se ponen en puestos de pastores y de líderes espirituales y se sabe que no son de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en vez de cuidar al pueblo de Dios, la exprimen, se enriquecen de ella. En vez de cuidar al pueblo de Dios, el pueblo de Dios es manipulado. Eso se llama manosear a la novia de Cristo, porque la iglesia es la novia de Cristo. Amén. Estas personas no fueron puestas por el Espíritu Santo, mismas se pusieron y van a dar cuentas a Dios. Lo digo todo esto porque Jesús nos lo dijo, y todos los apóstoles, que van a salir lobos rapaces que vienen vestidos con apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos. Jesús dijo que en los últimos días van a haber muchos falsos profetas y tenemos que cuidarnos para no ser engañados. Cualquier doctrina y enseñanza que se da al pueblo de Dios que no tiene nada que ver con la palabra de Dios son doctrinas de demonios. Vamos a verlo eso un poco más. Amén. Entonces, apacentar es alimentar, nutrir, dar alimento espiritual. Aleluya. Es decir, que yo como ministro entiendo y debo que nutrir las almas y los corazones de la iglesia con la palabra de Dios. Y tengo que predicar únicamente la palabra de Dios. Y no puedo y no debo salir de la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros enfrentamos tiempos difíciles y pruebas y no sabemos qué hacer, ¿a dónde vamos? A la palabra de Dios, al Señor. Pero resulta que a la iglesia, como el mensaje de hoy, uno como pastor, fíjese que comienza a entender las características de la iglesia, comienza a sentir qué es lo que le está llamando la atención a la iglesia o no. La semana pasada, no sé si recuerdan, que hubo puntos donde yo me bajé porque estaba mirando rostros de cansancio y todo, porque uno como ministro sabe